Bienvenidos, qué bueno es estar una vez más con ustedes aquí en este tiempo que estamos llevando a cabo para nuestra enseñanza en hogares. Recuerde que cada hogar es un grupo CCI. En esta oportunidad también conectados con todo nuestro grupo CCI allá en Guatemala. Es una bendición también saludar al pastor Juan Reyes, a su hijo Juanito, a la iglesia allá en Chimaltenango y a todos los grupos que están conectados también desde sus hogares y que hemos estado interactuando a lo largo de estas últimas semanas. Ellos están también participando de esta enseñanza que estamos desarrollando, estudiando el Evangelio según San Mateo, y vamos enfatizando algunos de los textos de estos diferentes capítulos que estamos abordando. En esta oportunidad es el estudio número 17 del Evangelio según San Mateo y vamos a estar reflexionando en el capítulo 11, desde el verso 1 hasta el 19 de este capítulo 11, donde Jesús está testificando que es el Mesías prometido. El Mesías prometido. Y qué importante es lo que hoy vamos a enfatizar y vamos a ver cómo Jesús a viva voz reafirma esa misión que tiene relacionado con esto. Pues bien, Jesús testificando que es el Mesías prometido, encontramos esto reafirmado en los versículos 1 al 6 de este capítulo 11. Recuerde que son 19 los versículos que vamos a estar considerando. Obviamente no vamos uno a uno porque el tiempo no nos lo permite, pero sí estamos enfatizando, como les decía hace un momento, algunos aspectos importantes. ¿Qué encontramos del versículo 1 al 6? Bueno, esto que le reitero, Jesús testifica que es el Mesías prometido. Juan el Bautista, desde la cárcel, que ya les voy a explicar por qué Juan está encarcelado, pasa de venir y estar anunciando la llegada del Señor, bautizar a Jesús, y de repente Juan, en el ejercicio de su ministerio, cae en la cárcel. Estando en la cárcel, Juan envía a dos personas, dos de sus discípulos, para verificar si Jesús era el Cristo. Jesús era el Cristo. Pues oía lo que estaba pasando y entonces él quiere reafirmar si en efecto Jesús es el Mesías, el enviado que estaban esperando, del cual él predicó, creándole condiciones antes de su llegada. Pues Juan está preso en ese momento y como les explicaba, ¿qué llevó a Juan a quedar en prisión? Bueno, Juan denunció a Herodes Antipas, autoridad en ese momento, de haber cometido adulterio con la esposa del hermano de él. Entonces este hombre, molesto con Juan por esa denuncia que hizo, entonces lo tomó y lo puso en la cárcel. Estando en la cárcel, Juan envió a estos dos discípulos a verificar si Jesús era el Mesías. Ahora, no es que Juan está dudando, solo es que quiere percatarse, ya que quizá la expectativa que Juan tenía era que Jesús comenzara su ministerio trayendo juicio y aún que en ese juicio lo liberara a él de la prisión. ¿Por qué les menciono esto? Porque era el concepto que tenían los judíos en ese momento. De hecho, en algunas incursiones de los discípulos, Pedro, uno de ellos, varias veces incursionó con la interrogante y casi como reclamándole al Señor de que por qué, o si él venía con la misión de liberarles de estar bajo Roma en ese momento, bajo el imperio romano. Porque ellos concebían, los judíos, que el Mesías vendría para liberarles de eso, de estar bajo la hegemonía del imperio romano. Entonces Juan igual, Juan pensó, el Mesías viene y lo que trae es juicio y lo que trae también es liberación para el pueblo judío y en medio de eso, liberación para mí que estoy en este momento en la cárcel.
Pero lo que encuentra es que Jesús arranca su ministerio de otra manera. Jesús no arranca su ministerio trayendo juicio. Y cuando estos dos discípulos de Juan van donde Jesús, Jesús lo que hace es reafirmarle a ellos su identidad. Y les dice que en efecto, Él es el Mesías. Y la misión de Él no es traer juicio en ese momento. O sea, el Mesías que vino en la persona de Jesús, el Redentor que vino en la persona de Jesús, el Salvador que vino en la persona de Jesús, no venía a traer juicio. Entonces, de alguna manera, como que la expectativa de los judíos, que ya le mencioné cuál era, en ese momento, por eso no concibieron ellos, ni conciben muchos de ellos, de que el Mesías ya vino. Porque Jesús vino en este formato. Vino para traer misericordia. Jesús vino para traer compasión. Jesús vino para perdonar pecados. Y Jesús casi como que reafirmó que su misión primordial, llegando en ese momento, era para eso. Y que el juicio sería un asunto para después. Es decir, aquí lo que se estaba recibiendo era el Salvador del mundo. Al Salvador. A Jesús como Salvador de la humanidad. ¿En qué desembocó esto? En que Jesús terminó siendo crucificado en la cruz. Entonces, Juan escucha de que Jesús está arrancando su ministerio y entonces envía a estos porque dirá, ¿realmente es este el Mesías? En función de que mi expectativa es que Él viene para traer juicio. Y entonces Jesús les dice a los dos discípulos que envía a Juan, miren, cuéntenle a Juan lo que están viendo ustedes y escuchando. Que la gente es sanada y esto y lo otro. Y entonces Jesús les está diciendo, cuéntenle a Juan que el Mesías vino con esta misión. Misericordia, compasión, perdonar pecados. El juicio es un tema para después. Y hermanos, este es el contenido de nuestro mensaje. El contenido de nuestro mensaje es Jesús se acercó a los seres humanos y se acercó con una actitud de misericordia. Como iglesia nosotros no podemos estar en un plano que no sea ese. Extender misericordia. ¿Por qué? Porque por misericordia nosotros también fuimos redimidos. Jesús vino en el plano de traer compasión. Pues la iglesia debe estar en ese plano también, de ser una iglesia compasiva en un mundo que se pierde. ¿Qué es lo que puede redimir a los seres humanos? La misericordia. En un mundo donde hay mucha miseria, ¿qué es lo que puede redimir al ser humano? Compartir de un Jesús que tiene misericordia de la humanidad, de Jesús que es compasivo con el ser humano, de Jesús que quiere perdonar lo que separa al hombre de Dios, que es el pecado. Ese es nuestro mensaje. Nuestro mensaje no puede ser de juicio, de condenación, de señalamiento, de segregar. No. Nuestro mensaje tiene que ser de misericordia, de compasión y un mensaje que anime a la gente que está envuelta en aspectos de pecado, acercarse a Dios, porque solo en Dios se puede encontrar el perdón de los pecados. Una iglesia con un mensaje diferente a este será una iglesia que más bien distanciará a la gente. La distanciará y pondrá una barrera entre el Dios misericordioso, el Dios compasivo y el Dios perdonador de pecados y aquel que está al otro lado que necesita de esa misericordia, de esa compasión y de ese perdón de pecados. Así es que es lo que quiero enfatizar en estos versos 1 al 6. En segundo lugar, Jesús también testifica acerca de Juan el Bautista. Y esto lo encontramos de los versos 7 hasta el 15. O sea, no solo Jesús reafirmó su identidad como Mesías, y le reafirmó
a Juan cuál era su misión, sino que Jesús aprovechó también para reafirmar y testificar más bien acerca de Juan el Bautista. Y decirle a aquella gente respecto a Juan, ¿qué reafirmó Jesús? Reafirmó algunas cosas que deben de ser también reafirmadas en nosotros, como aquellos que somos portadores del mensaje. Jesús dijo de Juan que Juan era un hombre de carácter sólido, y que era un hombre que reafirmó su carácter en medio de la misión que le tocó cumplir. Eso es bien importante porque, hermanos, necesitamos ser gente de carácter. ¿Y cómo debe ser nuestro carácter en medio de estar cumpliendo la misión que el Señor nos ha entregado? Debe ser un carácter sólido. Sólido. Es decir, Juan no se dejó doblegar por la opinión pública. Jesús lo mencionó ahí. Juan fue un hombre, no fue una vara que se dobló por lo circunstancial. No. Fue alguien que se mantuvo erguido, se mantuvo sólido frente a las opiniones, a lo adverso, a la crítica, porque así es. Siempre que procuremos compartir acerca de Dios, y no en todos los casos obviamente, pero a Juan le tocó vivir en circunstancias bien complejas respecto al anuncio de la llegada del Señor. Pues igual a nosotros nos va a tocar compartir acerca del retorno del Señor. Nosotros somos como una especie de Juan el Bautista, que estamos preparando el camino del Señor, porque el Señor va a volver. No sé si usted se da cuenta. Y de alguna manera nosotros somos como un tipo de Juan el Bautista, que nos toca en medio de esta generación compartir y hablar acerca de Jesús y decir que Jesús va a venir, que Jesús viene nuevamente y Jesús viene ahora en un formato completamente diferente. Ya no es como el Salvador del mundo, ya vino para salvar al mundo, pagó el precio en la cruz del Calvario, ahora viene como el Señor de señores, como el Rey de reyes. Entonces nosotros somos un tipo de Juan el Bautista. Tenemos que estar anunciando, el Señor viene. Y así como a Juan le tocó ser de un carácter sólido en medio de un momento adverso, que no se doblegó Juan, hermanos y hermanas, a nosotros nos toca también ser de un carácter sólido en medio de momentos que no van a ser fáciles. Yo les decía en la enseñanza anterior, cada vez va a ser más difícil ir predicando. ¿Por qué? Porque cada vez más se va a levantar ese espíritu en el mundo que va a ser un espíritu anticristiano, anticristo. Todo lo que huela a Dios y a Cristo va a haber oposición, y oposición férrea, cada vez más fuerte. De momento tenemos la gran oportunidad de que podemos predicar con libertad en ciertos contextos del mundo, sobre todo de este lado occidental, podemos predicar con mucha libertad. Es más, podemos incluso hasta comisionar gente para que vaya a otros contextos del mundo y pueda predicar. Por eso estamos comprometidos con el tema del esfuerzo y del trabajo misionero mundial. Por eso levantamos nuestra ofrenda misionera para impulsar el trabajo de evangelización. ¿Qué estamos haciendo con eso? Estamos nosotros siendo un tipo de Juan el Bautista, preparando con carácter, con determinación, carácter sólido en medio de toda la adversidad, preparando el retorno del Señor y predicando su palabra, que precisamente habla de lo que Cristo hizo en términos de misericordia, en términos de compasión, en términos de perdonar pecados. Ese es nuestro mensaje, y al mismo tiempo anunciar que Cristo viene y va a venir pronto. Entonces Juan el Bautista fue un hombre con carácter. Y les vuelvo a mencionar, nosotros nos va a tocar vivir mucha oposición. Ya ven ustedes cómo cada vez más los países están siendo presionados para ir aceptando cosas como el matrimonio entre personas del mismo sexo, para ir adoptando una postura muy suave respecto al aborto. Y bueno,
de repente hay quienes como creyentes van perdiendo su identidad y su misión y confunden el amor con una permisividad y una tolerancia que distancia mucho de los principios que tienen que ver con Dios. Entonces, bueno, cada vez que asumamos una postura de esa naturaleza, vamos a ir sintiendo lo que sintió Juan, el rechazo. Mire, Juan terminó encarcelado por alguien que no se sintió cómodo con lo que Juan le compartió, lo que Juan le dijo. Entonces Jesús habla del carácter de Juan. ¿Y por qué lo habla? Porque en realidad nos está animando a que el carácter de Juan debe ser nuestro carácter también. Juan se mantuvo firme contra una sociedad relajada de su tiempo. Y Jesús reafirma la tarea y la misión de Juan el Bautista. Fue preparar con su predicación la llegada del Mesías. Yo vuelvo a insistir, nosotros tenemos hoy en día igual función, preparar con la predicación nuestra el retorno del Señor, el retorno del Señor. Entonces, de los versículos 7 al 15 encontramos este deseo de Jesús de testificar acerca de Juan, de su carácter y cómo su predicación creó condiciones para su llegada, cómo es importante que nosotros nuestro carácter lo reafirmamos y cómo nuestra predicación va a crear condiciones para el retorno también del Señor. Por eso, insisto, comprometidos todos en este tiempo con llevar el mensaje a todo lugar. Y finalmente Jesús denuncia la condición irresponsable de esa generación en que a él le tocó vivir, que no dista mucho de la generación que nos toca vivir a nosotros. ¿Y por qué Jesús denuncia una condición irresponsable de esa generación? Bueno, porque esa generación tuvo la oportunidad de ver y recibir al Mesías. O sea, ahí tenían a Jesús. Lo vieron, lo tenían al alcance, sin embargo, no tuvieron conciencia de eso. Y Jesús, por los versículos 16 al 19, habla acerca de eso. De una generación que vio a Jesús y no lo vio. Lo tuvo y era como que no lo tenía. Pudo haber recibido los beneficios de él y no los recibió. Era una generación irresponsable, relajada. Entonces se dedicaron más bien esta gente a quejarse y a acusar a Juan y no recibir a Jesús. Ojo con esto, que igual puede ser con nuestra generación. Mientras nosotros predicamos y hablamos del retorno del Señor, pues esta generación, dice la Biblia, será como en el tiempo de Noé. Se estarán casando y dándose en casamiento y estarán prácticamente viviendo sin ninguna conciencia. Mire todo esto que nosotros hemos estado pasando en este tiempo. Yo todavía oigo personas que dicen, solo espero que termine este tiempo de cuarentena para salir prácticamente como que me autorizaron y tengo licencia para hacer cualquier cosa. ¿Qué significa? Bueno, que no estamos nosotros aprovechando esto para que esto nos genere conciencia de que realmente estamos viviendo un tiempo de mucho apremio y un tiempo que nos comienza a advertir el retorno pronto del Señor. Entonces esta generación como que no está advirtiendo que Jesús va a volver. Allá es que Jesús había llegado y no lo percibieron ni aprovecharon. Acá es que están pasando cosas y la gente es como que no pasa. Pero el Señor está pronto para retornar. Y nosotros, su iglesia, debemos, mientras eso ocurre, hablar, testificar de Jesús y hacerle conciencia a esta generación de ese retorno pronto del Señor, para que sean conscientes. Algunos, pues, van a recibir ese mensaje, porque el mensaje será predicado, pero de repente no será un tema para todos, porque igual habrán otros que van a cerrar su corazón. Pero lo nuestro, hermanos y hermanas, es cumplir con la tarea. Y la tarea es llevar el mensaje. Tenga o no tenga conciencia esta generación. Lo acepte o no lo acepte esta generación.
esté dispuesta o no esté dispuesta esta generación. Lo nuestro es llevar ese mensaje. Así es que hemos hecho este recorrido en el capítulo 11 del Evangelio según San Mateo, del verso 1 hasta el 19. En la primera parte de los versículos 1 al 6, Juan el Bautista desde la cárcel envía mensajeros para verificar si Jesús era el Cristo, y Jesús reafirma: en efecto, yo soy el Cristo, que he venido a traer misericordia, compasión y perdonar pecados. En segundo lugar, de los versículos 7 al 15, Jesús testifica acerca de Juan el Bautista y nos habla del carácter sólido de Juan en medio de una generación adversa y complicada. Y Jesús nos anima de alguna manera con esto a tener igual carácter. Y que nuestra función debe ser la predicación para preparar, al igual que Juan preparó el camino del Señor, su llegada como Mesías. Nosotros preparemos el camino del Señor predicando como Salvador, pero también como el Rey de Reyes y Señor de Señores, que viene pronto. Y finalmente, que estemos conscientes, así como Jesús denunció a esa generación de ese momento que no tuvo conciencia de su llegada, igual que estemos conscientes que nos va a tocar bregar con una generación que no es que va a creer a nuestro anuncio, pero la responsabilidad nuestra es seguir predicando y seguir hablando. Bien, vamos a orar. De paso, los dirijo para que honremos al Señor con nuestros bienes, y siempre al final recuerden, hay un tiempo de adoración que les invito a que lo sigamos y que también adoremos juntos, y tome tiempo usted para que pueda seguir reflexionando sobre lo que hemos compartido, puntos específicos que quisieran seguir comentando en grupo. Sé que hay grupos que se están comunicando vía Zoom también, entonces, y siguen haciendo reflexión de todo esto que hemos compartido. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por enseñarnos en esta hora, reafirmarnos que el Mesías, Jesús, vino para traer misericordia, para traer compasión y traer perdón de nuestros pecados. Gracias por animarnos a tener el carácter que Juan el Bautista tuvo. No se doblegó a pesar, Señor, de todas las circunstancias que le tocó vivir. Al contrario, reafirmó su carácter y su convicción de haber recibido una misión y un llamado que ejecutó de forma apropiada. Y Señor, gracias por también decirnos que igual que Juan, nosotros tenemos esa misma misión: preparar el camino antes de tu retorno, Señor, nuevamente, ahora como Señor de señores y Rey de reyes. Gracias que tenemos esa misión también, y permítenos en medio de la generación que nos toca vivir, que al igual que la generación de Juan no advirtió tu llegada, igual que nos toca vivir en medio de una generación que, aunque el mensaje y las circunstancias están hablando y testificando de tu retorno, Señor, no advierten ese retorno, pero nos toca a nosotros reafirmar tu palabra y seguirla predicando con convicción. Que lo hagamos hoy más que nunca, Señor, en medio de la generación en que nos toca vivir. Gracias te damos. Bendice nuestros hogares, bendice nuestro trabajo en grupos, Señor, y que este tiempo sea de bendición. Bendice los grupos allá en Guatemala también, tu cuidado y tu bendición. Y ahora nos disponemos para honrarte con nuestros bienes y Dios también adorarte juntos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas bendiciones. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Oh,